nuestra bandera. Debe ser. Bueno, ¿ustedes conocen cuáles son las armas del cristiano para pelear contra el pecado del mundo y Satanás? ¿Saben que la alabanza es una de ellas? ¿Sí saben? Cuando el maligno, el enemigo esté molestando, alabe al Señor, glorifique el nombre del Señor, ¿verdad? Y hay otras armas, pero hay un arma que es la más poderosa de todas. ¿Saben cuál es el arma más poderosa de todas para la gran victoria? Es el amor. Díganle a la persona que tiene al lado: el amor es el arma más poderosa del cielo para vencer a Satanás. De eso vamos a hablar en esta mañana. De eso vamos a hablar en esta mañana. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Hace un año, ya, oiga el tiempo cómo corre. Hace un año estuvimos hablando sobre el tema. Vamos a ver los buenos estudiantes que tenemos aquí y recuerdan. Si no, toca llamar a sus acudientes porque no están estudiando. Bueno, Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Del amor. El arma más poderosa. Dice la Escritura que el amor es tan fuerte como la muerte. ¿Oyó? Voy a leer en la Biblia de las Américas y dice así la palabra del Señor. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: el más importante de todos es: Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Eso es en hebreo. El más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Versículo 33. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Oremos, amados. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, aquí estamos ante ti en esta mañana, cantando victoria, cantando himnos de victoria, declarando que en la cruz del Calvario, despojando principados y potestades, los exhibiste públicamente a todos, triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo hiciste con tu arma más poderosa, tu amor. Señor, anhelamos que nos hables acerca de este tema, que ministre nuestras vidas. Déjanos conocer lo profundo que hay en tu corazón para nosotros en esta mañana. Ministranos, Señor. Empieza con mi vida, porque yo necesito de ti. Y también habla a tus hijos en este lugar. Y que en esta mañana tu nombre, que es sobre todo nombre, sea exaltado. Y que podamos salir henchidos de ese amor para dar amor a todos los que lo necesitan. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Entonces vamos a hablar de este maravilloso tema acerca del amor. Y quiero que estemos pensando el título de El amor, el mandamiento más importante.
El amor, el mandamiento más importante. Hay algunas preguntas que yo quiero formular para que las tengamos en cuenta en esta mañana, y porque el propósito es tratar de responderlas en nuestro mensaje en esta mañana. ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo definimos? ¿Por qué el mandamiento del amor, de amar a Dios y al prójimo, es el más importante? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar al prójimo? ¿Por qué vale más el amor que los sacrificios? Nuestro pasaje esta mañana va a responder a estas preguntas. El Dios del amor, nuestro amado Señor Jesús, llega a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad que abría sus puertas de par en par para recibir a David, donde todos cantaban y declaraban el triunfo. Y Jesús, el Dios del amor, llega a Jerusalén, llega a la ciudad del gran rey, pero en este momento de la historia, Jerusalén no es ese lugar de regocijo. Jerusalén huele a muerte, porque allí están todos los líderes religiosos, quienes ofendidos con el Señor Jesús ya traman asesinarlo, porque han quedado al descubierto, porque esa honra de la cual gozaban a lo largo y ancho de la historia del pueblo de Israel, ahora esa honra ha caído por el suelo, porque han quedado al descubierto. Engañosos, mentirosos, falsos, habían recibido del Señor la tarea de cuidar la grey, de pastorear la grey, pero cada uno se había dedicado a buscar su propio beneficio y envanecerse. Esta era la razón por la cual toda vez que ellos pasaban en medio del pueblo, recibían la venia. Y en una oportunidad, cuando ya se anuncia la venida del reino de los cielos, la venida de Jesús, Juan el Bautista se encuentra en el desierto predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces llegaban las personas al río Jordán y eran bautizados por Juan, confesando sus pecados. Y allí aparecieron también los líderes religiosos. ¿Qué hacen allí? Es que ellos tenían que estar con el pueblo. El pueblo los admiraba y los honraba, así que ellos de alguna manera no podían estar distantes. ¿Qué pensaría el pueblo de ellos? Pero cuando se acercan, Juan el Bautista, que los conoce, los confronta de la manera más tremenda. Raza de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Imagínense ustedes estos hombres confrontados de esta manera. Haced frutos de verdadero arrepentimiento, porque ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. La venida de Jesús traía salvación, pero también traía juicio. Y a esto se está refiriendo Juan el Bautista. Pero no solamente Juan lo hizo, sino también el Señor Jesús, en una oportunidad en medio de discusiones, Jesús les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera tienen una apariencia de piedad, pero por dentro están podridos, llenos de gusano, podrida llaga, dice el profeta Isaías, hablando de ellos. Así que imagínense ustedes cómo se encuentran. Toda vez donde Jesús está enseñando, allí aparecen ellos. Pero no aparecen para aprender, no aparecen para cambiar, aparecen para buscar la manera de encerrar a Jesús y poder matarlo. Pero ahora Jesús les facilita la cosa. Jesús entra a Jerusalén, ciudad de muerte, y ya Jesús viene a cumplir el propósito del Padre. Porque allí en la cruz del Calvario iba a morir
para acabar con el poder del diablo y para acabar con el poder del pecado. Así que entra a Jerusalén y llega precisamente al lugar de adoración, al templo. Era un lugar de adoración para declarar la grandeza del Señor, para amarse los unos a los otros. Pero qué tristeza. El templo se había convertido en una cueva de ladrones. Negocios. Se ufanaban, se burlaban de otros, murmuraban los unos de los otros. Qué lugar tan espantoso. Y cuando Jesús llega, ve todo lo que hay. Y como dice la palabra en el Antiguo Testamento, el celo de mi casa me consume, y empezó a volcar las mesas y les dañó el negocio a los líderes religiosos. Ahora Jesús se ha metido en problemas serios, porque como allí están todos, ahora va a venir una gran confrontación. Y son 3 grupos los que vienen a confrontar al Señor Jesús. Y aparecen los escribas y fariseos. Estoy en el capítulo 11, el contexto. Y entonces le reclaman: ¿con qué autoridad haces esto? Ya Jesús no está dispuesto a seguir la corriente de ellos toda vez para darles explicaciones. El Señor Jesús les dice más bien: yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ustedes me responden, yo les digo a ustedes con qué autoridad hago esto. Díganme una cosa: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Ay, tremenda pregunta. Sí, están preguntando ellos. Respondan ahora. Y claro, ellos se reunieron por allá y empezaron a dialogar y a decir: bueno, si nosotros decimos que el bautismo de Juan era del cielo, este hombre nos va a decir: ¿por qué no obedecieron entonces? Y si decimos que el bautismo de Juan era de la tierra, el pueblo nos va a caer encima, porque el pueblo cree que es del cielo. Eran inteligentes, esa inteligencia diabólica. Y entonces se acercaron a Jesús y dijeron: no te vamos a responder esto. Y dijo Jesús: ah, no, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y se fueron. Pero están haciendo fila, el diablo metido ahí. Ahora aparecen, voy a saltarme una para luego hablar de los herodianos. Ahora aparecen los de la secta de los sacerdotes. Resulta que Moisés había dicho que si una mujer o si un hombre desposaba a una mujer y la mujer y este hombre se moría, entonces esa mujer no debía quedar desprotegida, sobre todo si este hombre tenía más hermanos. Estamos hablando de los saduceos. Y este hombre entonces se casaba con la mujer, el hermano, ¿verdad? Pero si ese hermano también se moría, pues había un tercer hermano, entonces también tenía que casarse. La idea era proteger a la mujer. Y fueron 7 hermanos. Y todos se murieron. Título de la obra: La mujer asesina. Bueno, ahí no dice, y mató los 7. Qué cosa impresionante. Bueno, ahí no dice eso, muchachos. Son entre mis malos chistes, sopórtenme. Estamos hablando de que Jesús ha dicho acerca de la resurrección. ¿Y cómo es posible que los saduceos, de donde vienen los sacerdotes y el sumo sacerdote, no creen en la resurrección? Ahora le sacan esta palabra que hay en la ley para decirle: Señor, bueno, dinos una cosa, según tú, porque tú hablas de la resurrección, cuando llegue la resurrección, van a resucitar estos 7 hombres. Dinos, ¿de quién será entonces esta mujer? Del primero, porque primero es primero. El segundo, porque ese fue el que le metió los 2 pelados. Del tercero, ¿de quién será? Oiga, y era tremenda pregunta. No crean ustedes que era alguna pregunta tonta, no. Era una buena pregunta.
y Jesús se los quedó mirando, conociendo la dureza de sus corazones. ¡Qué perversidad, tus sinvergüenzas! Y le dijo: cuando venga la resurrección, ya no habrá matrimonios, porque todos serán como ángeles. Cuando escucharon esto, quedaron aburridos, porque no lograron atrapar a Jesús en esa trampa, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, yo le decía: mi amor, cuidado, el día que ella venga no me van a hacer quedar mal, por favor. Si ustedes quieren que yo siga vivo, no hablen. Y yo le decía a mi esposa: mi amor, el día de la resurrección ya tendré alas y no habrá forma como tú me encuentres. Bueno, en fin, ese es un mal chiste, pero ustedes me imaginan a mí con alas, porque ya seremos como ángeles, ¿verdad? ¿Cierto, Pastor Carlos? Sí, volaremos y bien alto. Muy bien, amados, no lograron hacerlo caer en la trampa. Ay, pero vienen otros. Ay, no, si se acabó la cosa. No se acabó. Ahora viene la secta, pero esta secta no es religiosa. Esta secta es política y son los herodianos. Son los seguidores, los hinchas de Herodes. Y ahora se acercan. A ver si se acuerdan que yo hice eso la vez pasada. No, pero es que hace un año, ya no se acuerdan. Alguien que me regale una monedita de 1000, por favor, préstemela. Una de 1000, no acepto de 500. No, me rebajo hasta allá. Bueno, nadie tiene una moneda de 1000. Bendito sea el Señor. Eso, venga mi hermanito. Alguien santificado por fin aquí. Bueno, gracias mi hermanito. No la vuelves a ver. Bueno, descarado. Resulta que se acercan ahora, y ustedes saben que una de las grandes tensiones en Israel tenía que ver con el pago de impuestos. Acordémonos que a Leví lo odiaban y a Zaqueo también por el tema de los impuestos. Y ellos tenían que pagar altísimos impuestos a Roma. De hecho, eran un pueblo subyugado por Roma. Y una de las obligaciones era pagar impuestos. Así que ahora se acerca. Pongan cuidado. El templo está lleno. Hay mucha gente escuchando. Están expectantes todos, porque de aquí dependen muchas cosas. La gente está escuchando. Los líderes están ahí. Los discípulos del Señor están ahí. Así que imagínense ustedes ese ambiente donde hay silencio y solo se escucha el diálogo que hay entre ellos. Ahora le dicen: Señor, maestro, dinos una cosa. ¿Es lícito pagar impuestos al César, sí o no? Y esa pregunta, muchachos, no es ninguna pregunta tonta, porque esta pregunta tenía el tinte de que si él decía que sí, entonces ellos podían decir al pueblo: está ahí que el líder de ustedes, que ha venido a luchar para que ya sean libres y tienen que pagar impuestos, ¿les parece que ese es su líder? Y según el propósito, entonces era que lo abandonaran, porque al fin y al cabo la idea era matarlo. Pero si decían que sí que no pagaban impuestos, entonces se echaba al gobierno de Roma encima. Esto es un rebelde. Qué pregunta tan tremenda, ¿verdad? El Señor Jesús dijo: préstenme una moneda de ustedes. La gran sabiduría de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y miró la moneda y le dijo: ¿de quién es la imagen que hay en la moneda? Y ellos, muy solícitos, dijeron: pues del César. Ahora yo voy a darle la interpretación completa. Entonces Jesús dijo: den pues al César lo que tiene la imagen del César, y den a Dios lo que tiene la imagen de Dios, las almas. Y tuvieron que irse como el perrito con el rabo entre las patas. Pero ahí había un escriba, un maestro de la ley, que ha escuchado la discusión y se acerca. Mateo registra como que él se acerca para probarle, para tentarle. Pero parece ser que luego en el diálogo él cambia de actitud y ya él quiere saber cuál es la verdad. Y ahora pregunta
acerca de cuál es el mandamiento más importante. Habían hecho, y de ahí el peligro de la tradición oral. La tradición oral no es ningún invento para interpretar bien las escrituras. Eran las tradiciones del pueblo de Israel que habían hecho muchas interpretaciones de la ley, y hasta este momento de la historia tenían de esos mandamientos unos 613 a 614. Era lo que habían hecho. Así que él ahora está confundido y ha notado que Jesús ha respondido bien y le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Hasta aquí me he comunicado? A partir de este momento yo quiero que miremos no menos de 3 asuntos relacionados con el mandamiento más importante, el mandamiento del amor. Así que el primero de esos asuntos que quiero mostrarles es el Dios del amor. Observen la respuesta de Jesús. Jesús respondió, estoy en el versículo 29, el más importante de todos es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si observamos el evangelio sinóptico de Mateo, notamos que Mateo obvia esta palabra de Jesús, y no significa que no la hizo. Lo que significa es que los judíos conocen este mandamiento, conocen esta palabra. El Shema se llama, que es la declaración de fe de los judíos. Pero Marcos, recordemos que Marcos escribe a los gentiles, así que Marcos da la idea completa. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Aquí lo que hace el Señor Jesús, el Maestro Celestial, toma de la mano al Maestro terrenal y lo conduce al Antiguo Testamento. Lo ubica en las llanuras de Moab, a unos 15 días de entrar a la tierra prometida, donde Moisés está repitiendo la ley al pueblo que está allí a punto de entrar, porque el libro de Deuteronomio son las predicaciones de Moisés, recordando la ley al pueblo de Israel. Y allí lo ubica en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Oye, Israel, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Aquí lo que hace el Señor Jesús a este maestro terrenal es presentarle al Dios del amor. Y el énfasis del Dios del amor es: hay un único Dios verdadero. Y Moisés lo dice en el contexto del pueblo de Israel que está en el desierto, porque van a entrar a una tierra que es politeísta. Es decir, adoran varios dioses. Allí adoran a la diosa Astarot o Astarte, allí adoran a Moloc, allí adoran a Baal, Baal-Zebú, Baal-Peor, el señor de las moscas. Allí adoran a muchos dioses. Y lo que hace entonces el Señor Jesús es recordarle al maestro de la ley que el Dios del amor es un único Dios. Y allá Moisés, al decir esa palabra, les está diciendo a ellos, al pueblo que está allí sentado: escuchen, el Dios de ustedes es único, no hay otros dioses. Ese Dios fue el que los sacó a ustedes de Egipto. Ese Dios los trajo por el desierto. Ese Dios trae la promesa para llevarlos a la tierra prometida, para que lo den a conocer a Él, para que el nombre de ese Dios sea conocido, sea exaltado y glorificado en medio de las naciones. Amén. En medio de las naciones es conocido el nombre del Rey de Reyes y Señor de los señores. Dios es Dios fuerte y celoso, y espera que ellos no adoren a otros dioses. Ahora, esto es lo que le está diciendo aquí el Señor Jesús a este hombre. Les presenta al Dios del amor, al Dios del amor que en este momento este hombre no sabe, pero nosotros, por lo que se conoce como la teología bíblica o la revelación progresiva, nosotros sabemos que ese Dios en Cristo lo entrega todo, lo mejor que Él tiene para la salvación de la humanidad.
Ahora que les presenta ese Dios, luego les habla del mandamiento del amor. Pero yo quiero que pensemos un poco sobre ese tema del único Dios, cuyo nombre es Jehová o también Yahvé. Son 4 letras, son 4 consonantes, lo que se denomina como el tetragramatón, 4 letras, que bien se pueden pronunciar Jehová o bien se puede pronunciar Yahvé, no tienen ningún problema, así que no se metan en líos por eso. Ahora, es para nosotros claro que hay un único y verdadero Dios. Y es en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es claro para nosotros. Y aparecen tantos versos en las Sagradas Escrituras donde se mencionan los 3, donde aparecen los 3. Amados, hoy día no estamos en aquella época de Moloch, pero hoy también hay dioses. Y lo más triste que puede suceder es que la iglesia de Cristo tenga otros dioses aparte del Dios verdadero. Y hablaba el doctor Theo Donner, él decía que hoy hay unos dioses que de pronto la gente no se postra delante de ellos, pero que controlan, que dominan, y uno de ellos es el dinero. De hecho, en ese diálogo, cuando Jesús en el Sermón de la Montaña está hablando acerca de cómo deben vivir ellos, luego de hablar de su identidad en las bienaventuranzas, les dice: ¿por qué os afanáis por el comer, por el vestir? Y antes está diciendo: no se puede servir a 2 señores, no se puede servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. Cuando el hombre añora, abraza, cuida el tema del dinero, no es una cosa, está adorando a Mamón. Y hay otro Dios que controla, y es el sexo, a la diosa Afrodita. Cuando se habla del sexo, la diosa Afrodita. Y hay otro Dios que controla, y es el alcohol, y los griegos lo conocían como Dionisio. Son dioses que controlan, que causan daño. Qué tristeza que lleguemos a encontrar en la iglesia personas cuyo interés sea más el dinero, más la búsqueda del placer, hedonismo, que el Dios de los cielos. Todo lo que ocupe el primer lugar en el corazón del ser humano, que no es Dios, es idolatría. Escuche eso. Todo lo que ocupa el primer lugar en el corazón del ser humano, que no es el Dios de los cielos, es idolatría. Si en primer lugar está tu hijo en el corazón, eso es idolatría. Si en primer lugar está tu esposo o tu esposa, es idolatría. Si en primer lugar están tus posesiones, eso es idolatría. Y ningún idólatra entra al reino de los cielos. Quien debe estar sentado ahí es el Dios de los cielos. Veamos el segundo de los asuntos que tiene que ver con el mandamiento más importante. Ahora sí ya le dice en qué consiste el mandamiento más importante. Bueno, yo quiero decir algo muy importante a ustedes. Este pasaje, por supuesto, tiene de amar a Dios y amar al prójimo. Amar al prójimo lo vamos a ver en otro mensaje complementario, ¿de acuerdo? Así que no se lo debe perder. Pero vamos a hablar solamente hoy hasta amar a Dios. Ok, ahora ya le dice: y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok, yo quiero que pensemos en algo supremamente importante aquí.
Aquí hay 4 elementos. Si vamos al libro de Deuteronomio encontramos solo 3. Pero no se preocupen, uno es el pensamiento hebreo, otro es el pensamiento griego, pero se complementan todos. Amados, cuando se habla de corazón, ¿de qué estamos hablando? Cardías es el término en griego y lev es el término en hebreo. No es este músculo que late aquí a diferentes ritmos. Aquí cuando se habla del corazón, se habla del centro de la voluntad. Lo que está diciendo el Rey de los cielos es que nosotros lo amemos voluntariamente. Dios no quiere que le amemos por la fuerza, no obligados. Es que me tienen que amar. Dios quiere que le amemos voluntariamente, de todo nuestro ser, entendiendo y reconociendo quién es Él y lo que Él ha hecho. Lo voy a decir y voy a describir de manera sencilla porque el punto está en otro lado. Y amarás al Señor con toda tu mente. Ese asuntito del amor ciego, eso no funciona. Eso solo fue una película. ¿Quién se vio esa película hace muchos años? Amor ciego, de un hombre que por allá se puso a molestar la vida y luego había una muchacha muy linda, pero pesaba como 300 kilos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa película? Y él la veía 90, 60, 90. Estaba ciego. Se sentaba por allá en una silla y claro, despaturraba la silla y él decía, estas sillas están mal hechas. Lo que pasa es que él no la veía ella realmente como ella era. Amados, no es así. Cuando la palabra habla acerca de amarás al Señor con tu mente, escúcheme, usted tiene la palabra. ¿Oyó? ¿Para qué estudiamos la palabra? Para conocer más a Dios y para amar más a Dios. Ese es un lema que yo les he estado enseñando toda vez en el instituto. Conocemos a Dios a través de la palabra. Y en la medida que nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta qué tan bueno es el Señor y qué tan malos somos nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que estamos esperando que se abra el cielo y que manden por allá una piedra de molino o no sé qué cosa, que arranque nuestra cabeza porque estamos haciendo cosas terribles y lo que vemos del Señor es un abrazo? Y no hemos resultado llorando porque estamos esperando un castigo y lo que vemos es el hermoso abrazo del Dios de los cielos. ¿Cómo no amar a un Dios que es así? Un Dios que tiene paciencia, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que provee. En una oportunidad, en medio de una discusión, decía el Señor Jesús a esos escribas y fariseos: ustedes son hipócritas. Si un hijo de ustedes les pide un pan, ustedes no le dan una serpiente, ¿verdad? Y si les piden un pescado, ustedes no le dan una piedra. Allí mezclada la cosa. Hipócritas, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Dios es bueno. Amarás al Señor con tu mente, siendo conscientes. Él nos ama, no por lo que somos, sino por lo que Él es, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. A Él la gloria por siempre. A Él la gloria por siempre. Así es. Así es. Él es bueno. Ahora, llamarás al Señor con todas tus fuerzas y aquí está todo lo que tenemos. Para todo nosotros hacemos fuerza, ¿verdad? De hecho, el libro de Josué, esa palabra es una palabra que cobra mucho énfasis allá. Esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tú vas a entrar a ese pueblo. Te mando que te esfuerces y seas valiente para estudiar las escrituras. No temas ni desmayes, sé fuerte. Esfuérzate para todo. Valientes. Hay una palabra que dice que los violentos arrebatan. ¿Usted sabe cuál es la palabra que hay ahí de violento? Valientes. Esa es la palabra, ¿verdad? Que tenemos que esforzarnos. Entonces, esforcémonos, ¿verdad? Que usemos las fuerzas. En vez de hacerlas para el mal, utilicemos esas fuerzas para lo bueno. ¿Y qué es lo bueno aquí? Amar al Señor, ¿verdad? Amar al Señor con toda nuestra alma, con todo lo que tenemos. No solamente le amamos, Señor, con mis palabras, papito Dios hermoso, yo te amo, Señor, mi corazón palpita por ti, etcétera. No solo con eso, con todo lo que tenemos.
aún con nuestros bienes. Usted sabe, yo lo he dicho varias veces, cuando usted se acerca a depositar aquí su diezmo, eso es muestra de amor a Dios. ¿Sabía? Eso no es obligación. No deis ni con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pero ahora quiero llevarlos a donde tengo que llevarlos. Porque si bien es cierto, están todas estas partes de nuestro ser con las cuales amamos a Dios, aquí hay algo más importante y es una palabra que se repite. Es un adverbio de cantidad. ¿Y amarás al Señor con qué? Con todo tu corazón. ¿Con qué? Con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Cuál es la palabra que se repite? Todo. Ahí quiero llevarles, porque ese es el énfasis de ese pasaje. Todo. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entrega total. Entrega total. Grave, grave conmigo. Dios quiere entrega total. Ahora permítanme esta comparación. ¿A quién le entregamos nosotros lo que sobra de la comida? Creo que siempre pasan personitas muy necesitadas y siempre está la bolsita, están los frijoles que nadie quiso, ¿sí? O sea, los frijoles despreciados de ese día, nadie los quiso. Está el agua panelita, están las cositas y eso se mete en una bolsita. Ustedes hacen eso, ¿cierto que sí? Meten eso en una bolsita y pasa alguien por el frente y se lo entregan. ¿Quiénes son esas personitas? ¿Quiénes son? ¿Ustedes saben? Mendigos, digamos el nombre. Podemos decir habitantes de la calle, etcétera, etcétera. Mendigos. Nosotros entregamos las sobras a los mendigos. ¿Quién se come todo en la casa? El dueño de la casa, ¿verdad? Ahora yo quiero que piensen en esto, mis amados. Voy a hacer la pregunta, es una pregunta retórica, no espero respuesta de ustedes, sino reflexión. ¿Quién es Dios? ¿Un mendigo o el dueño de todo? No me respondan. ¿Es Dios un mendigo o es el dueño de todo? ¿Por qué será que cuando hablamos de en la iglesia a personas vengan al ayuno, la verdad no sé mi hermano, porque no si me sobra tiempo yo voy. ¿Vas al culto? Ay, caramba, tengo trabajo, pero voy a mirar, si me sobra tiempo voy al culto. ¿Vas a diezmar? Ay, caramba, espere a ver, déjeme ver, si me sobra plata le doy al Señor. ¿Cuál es la palabra que estoy usando aquí? Si me sobra. Si me sobra. Y toda vez que hablamos en términos de si me sobra, estamos considerando al Dios de los cielos como un mendigo. Y Él no es un mendigo, Él es el dueño de todo y merece todo. Es hora de que entendamos que de Él es la tierra y su plenitud, y que nosotros fuimos creados para la gloria de su nombre. En el capítulo 13 encontramos el pasaje de las señales antes del fin, de la venida del Hijo del Hombre. Y yo quiero que escuchen esta reflexión y miren cómo la voy a hacer. Los escritores bíblicos, ellos han escuchado de las enseñanzas de Jesús y ellos tienen propósitos al escribir. Entonces ellos toman los pasajes que necesitan para decir lo que quieren decir. Juan decía, muchas cosas se han escrito, pero estas las escogí yo para que ustedes sepan que Jesús es el Señor y en Él hay vida eterna. Es decir, ellos escogen los pasajes. Y tenemos precisamente en el capítulo 13, después del mandamiento del amor,
la venida de Jesús. Y una pregunta de interpretación es: ¿por qué razón Marcos coloca después del mandamiento del amor la venida de Jesús? Y hay otra pregunta: ¿a qué va a venir Jesús? ¿A qué va a venir Jesús? Vamos a recordar el credo apostólico. Yo no era rezandero, pero me lo aprendí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, etcétera, y murió en una cruz, y de allí ha de venir, dígamelo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando nosotros decimos: el Señor Jesús va a venir y se va a llevar a su iglesia, aleluya, y allá veremos al pastor Álvaro allá con su esposa con alas yéndose hacia el cielo, y veremos todos. Un momentico, eso es muy bueno, pero la venida trae el propósito mayor, que es juzgar a vivos y muertos. Y aquí la pregunta es: ¿y qué es lo que Jesús va a venir a juzgar? Y tenemos la respuesta: Jesús va a venir a juzgar nuestra entrega total. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Ustedes han escuchado hablar del lloro y el crujir de dientes, porque no vamos a decir: Señor, es que yo me voy contigo. Señor, mira que yo iba a la iglesia. Señor, mira que, pues no siempre, pero yo iba y tú me conoces que yo soy así. Señor, algunas veces yo diezmaba, pero otras, Señor, y bueno, tú sabes, tú me conoces. Y cuidado, porque esas son sobras. El Señor está esperando de nosotros entrega total. Él quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Él en Cristo entregó todo lo mejor que Él tenía a favor nuestro, y espera de nosotros también lo mejor. Él es el Rey. Él no es un mendigo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Evidencias de nuestro amor al Señor es obediencia a su palabra. Amados, estamos hablando ahorita las canciones de Mauro, gracias, el grupo de alabanza lo hicieron magnífico. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando del amor, y hemos dicho el mandamiento más importante, ¿se acuerdan? Y estamos hablando de obedecer la palabra. Cuando el rey Balac le dijo al profeta Balaam que maldijese al pueblo, no pudo maldecirlo. ¿Y saben por qué no pudo maldecirlo? Porque el pueblo estaba obedeciendo al Señor y lo hacía por amor. Y cuando el pueblo de Dios ama al Señor en obediencia, el diablo no lo puede tocar. No lo puede tocar. Cuando ellos desobedecieron, miren que hubo pueblos entonces que los dominaron solo con la desobediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y quiero terminar con David, definitivamente. Soy hincha de David. Una cosa he demandado, esta buscaré, que esté todos los días de mi vida en su presencia, para admirar su hermosura. Un eterno enamorado del Señor. Para David, el levantarse, abrir sus ojos, lo primero era acercarse al Señor. Es Él el que nos dice: un día en tus atrios es más que 1000 fuera de ellos. Estar en tu presencia es mejor que todos los momentos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Su amor al Señor, mi amor al Señor debe estar mediado por una búsqueda constante de su presencia, por un anhelo constante de querer estar con aquel que lo entregó todo, y hoy somos salvos por su gracia. Entrega total, obediencia a su palabra y búsqueda constante. El diablo no te puede tocar. Amemos al Señor con todo nuestro ser.